Mi padre nunca supo que yo era su hija. Trabajé como limpiadora en su empresa durante años. Cuando descubrió la verdad en su lecho de muerte, se dio cuenta de que yo ya había comprado todo su negocio. Las puertas de cristal de Harrison Technologies se sentían más pesadas de lo habitual esa mañana. Tal vez fuera el peso de lo que llevaba en el bolsillo, un certificado de acciones que demostraba que ahora poseía el 2% de la empresa de mi padre. El 2% puede no parecer mucho, pero me había costado cada centavo que había ahorrado en los últimos 3 años comprar esas acciones. Más importante aún, era solo el comienzo. Mi nombre es Elizabeth Harrison, pero nadie en Harrison Technologies lo sabe. Aquí, solo soy Beth Williams, la mujer tranquila que viene por la noche a limpiar oficinas, la misma mujer que pasó los últimos 3 años observando, aprendiendo y armando lentamente su plan. Mientras el guardia de seguridad nocturno dormitaba en su escritorio, ajusté mi carrito de limpieza, asegurándome de que los suministros estuvieran bien ordenados. Todo tenía que parecer normal, especialmente hoy. Mientras empujaba el carrito hacia el ascensor, vi mi reflejo en las puertas de latón pulido. A los 28 años, me parecía más a mi madre que nunca, el mismo cabello oscuro, la misma expresión de determinación en mi mandíbula. Mi padre no me reconocería ni siquiera si me mirara directamente. No me había visto desde que era un bebé, y nunca me buscó. Las puertas del ascensor se abrieron al piso ejecutivo, y salí al familiar silencio del turno de noche. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista espectacular de las luces de la ciudad, una vista que mi padre disfrutaba desde su oficina de la esquina todos los días. Había memorizado cada detalle de esa oficina durante mis sesiones de limpieza nocturnas, las fotos de navegación antiguas en las paredes, la colección de libros raros que nunca leyó, lo más importante, los papeles que descuidadamente dejaba sobre su escritorio. Buenas noches, Beth, me saludó Jerry, el guardia de seguridad nocturno, apenas levantando la vista de su crucigrama. ¿Noche tranquila por delante? Sonreí y asentí, la misma rutina que seguimos durante 3 años. Jerry no tenía idea de que debajo de mi uniforme de limpiadora, llevaba un auricular inalámbrico conectado a mi teléfono. En mi bolsillo, una pequeña cámara estaba lista para documentar cualquier cosa interesante que pudiera encontrar en el escritorio de Alexander Harrison esta noche. Empezando por la sala de descanso esta noche, dije, aunque sabía exactamente a dónde me dirigiría primero. Harrison Technologies estaba a punto de anunciar una importante adquisición, y necesitaba saber los detalles antes de hacer mi próximo movimiento. Mientras empujaba mi carrito por el pasillo, pensé en cómo empezó todo. Mi madre, Sarah Williams, había sido contadora junior en Harrison Technologies hace 29 años. Se había enamorado de un joven y ambicioso Alexander Harrison, que ya se estaba haciendo un nombre en la industria tecnológica. La relación había sido breve pero intensa, hasta que ella le dijo que estaba embarazada. Su respuesta había sido rápida y cruel, un paquete de indemnización, un acuerdo de confidencialidad y un mensaje claro para que desapareciera. Mi madre, joven y asustada, había tomado el dinero y se había mudado al otro lado del país. Me había criado sola, sin ocultar nunca la verdad sobre mi padre, pero tampoco dejando que me definiera. Consigue una educación, siempre decía. Eso es algo que nadie te puede quitar. Hice más que eso. Obtuve mi MBA, me especialicé en finanzas corporativas y pasé 5 años en una de las principales firmas de inversión de Nueva York, todo mientras vigilaba a Harrison Technologies y al padre que nunca me había querido. La ironía no se me escapaba. Podría haber entrado a Harrison Technologies por la puerta principal, con mi currículum en mano, y probablemente habría conseguido un puesto decente. Pero ese no era mi plan. Necesitaba entender la empresa desde abajo, ver su verdadero funcionamiento interno, no solo lo que se presentaba en las reuniones de la junta y los informes trimestrales. Me acerqué a la oficina de Alexander Harrison, mi ritmo cardíaco se aceleró ligeramente. Cuando inserté mi llave de limpieza en la cerradura, el clic familiar se sintió diferente esta noche, más significativo. Tal vez porque esta era la primera vez que entraba como accionista, aunque fuera minoritaria. La oficina estaba exactamente como la había dejado, papeles esparcidos por el escritorio, su computadora portátil cerrada pero no guardada, un descuido de seguridad que había notado hace meses, y una taza de café a medio vaciar peligrosamente cerca del borde de su escritorio. Comencé mi rutina de limpieza habitual, pero mi atención se centró en el documento parcialmente oculto bajo una carpeta marcada como confidencial. Mientras desempolvaba su escritorio,
Cambié cuidadosamente los papeles para que mi cámara oculta pudiera capturar el contenido, detalles de la adquisición, tal como había sospechado. Pero algo más me llamó la atención, una carta personal, escrita a mano en papel de carta caro. Mis manos temblaron ligeramente mientras leía las primeras líneas. Querido Alexander, como mi salud sigue deteriorándose, necesitamos discutir el futuro de Harrison Technologies. Era de Thomas Harrison, mi abuelo, el fundador de Harrison Technologies. Nunca lo había conocido, pero había estudiado todo sobre él mientras planeaba mi estrategia. Él construyó esta empresa de la nada, convirtiendo una pequeña empresa de desarrollo de software en un gigante tecnológico. Ahora, a los 82 años, aparentemente se enfrentaba a su mortalidad y cuestionaba el liderazgo de su hijo. Fotografié la carta rápidamente, mi mente ya estaba acelerada con las implicaciones. Si Thomas Harrison estaba preocupado por el futuro de la empresa bajo el liderazgo de Alexander, podría explicar los rumores que había estado escuchando sobre una posible reestructuración de la junta. El sonido de pasos en el pasillo me hizo congelarme. No era el andar arrastrado de Jerry, estos eran pasos decididos, acompañados de voces. Rápidamente volví a colocar todo en su posición original y agarré mis artículos de limpieza, asegurándome de parecer ocupada mientras la puerta de la oficina se abría. Necesitamos manejar esto con cuidado, decía una voz masculina. El viejo no puede simplemente. Alexander Harrison se detuvo en seco cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a molestia. ¿Qué estás haciendo aquí? Mantuve la vista baja, interpretando el papel de la limpiadora que se disculpa. Lo siento, señor. Solo estoy terminando. Volveré más tarde. No es necesario, dijo con desdén. Estaremos trabajando hasta tarde. Salta a esta oficina esta noche. Asentí y salí rápidamente, empujando mi carrito más allá de él y del hombre que reconocí como James Porter, el director financiero de la empresa. Cuando cerré la puerta detrás de mí, eché un vistazo al rostro de mi padre, el rostro que había estudiado en revistas y fotos de la empresa durante años. Parecía cansado, incluso preocupado. La carta de mi abuelo debe haber golpeado más fuerte de lo que pensaba. De vuelta en el pasillo, dejé escapar un lento suspiro. Los roces eran parte del trabajo, pero este se sintió diferente. Tal vez porque había visto algo en los ojos de mi padre que no había esperado, miedo. Alexander Harrison, el hombre que construyó su reputación sobre ser intocable, tenía miedo de perder el control. Continué mis rondas, pero mi mente estaba trabajando a toda marcha. Las piezas estaban encajando más rápido de lo que había anticipado. La carta de Thomas Harrison, los planes de adquisición, los rumores de reestructuración de la junta, todo apuntaba a una empresa en transición. Y la transición significaba oportunidad. Hace 3 años, cuando tomé este trabajo por primera vez, mi plan había sido simple: recopilar información, construir evidencia de las prácticas comerciales cuestionables de mi padre y usarla para obligarlo a reconocerme. Pero en algún momento, se había convertido en algo más grande. Ya no solo quería reconocimiento, quería lo que debería haber sido mío todo el tiempo, un lugar en Harrison Technologies, no como limpiadora, ni siquiera como la hija de Alexander Harrison, sino como alguien que pudiera dirigir esta empresa mejor de lo que él lo había hecho. La participación del 2% que había adquirido era solo el comienzo. Con los movimientos correctos y la información que reuní, podría posicionarme para tomar el control cuando comenzara la inevitable lucha de poder. Cuando terminé mi turno y empaqué mi carrito de limpieza, pensé en mi madre. Ella falleció hace 2 años, sin saber nunca que había tomado este trabajo, sin saber nunca que encontré una manera de infiltrarme en la empresa que una vez la había expulsado. Una parte de mí deseaba que pudiera verme ahora, pero otra parte estaba contenta de que no pudiera. Ella siempre me había advertido sobre el precio de la venganza, sobre cómo podía consumirte si no tenías cuidado. Esto no se trata de venganza, me susurré a mí misma mientras caminaba hacia mi auto. Esto se trata de justicia. Pero mientras conducía a casa a mi modesto apartamento, no pude evitar preguntarme si realmente había una diferencia. El certificado de acciones en mi bolsillo se sentía más pesado que nunca, un recordatorio tangible de la línea que había cruzado. Ahora no habría vuelta atrás. Aparqué en mi lugar habitual y subí las escaleras hasta mi apartamento del 3er piso, mi mente ya estaba trabajando en la siguiente fase de mi plan. La carta de Thomas Harrison había cambiado el cronograma. Necesitaba moverme más rápido, ser más audaz.
Si mi abuelo realmente se estaba muriendo, la estructura de poder en Harrison Technologies pronto estaría en juego. Dentro de mi apartamento, fui directamente a mi oficina en casa, una pequeña habitación que no se parecía en nada a la modesta vivienda de una limpiadora. 3 monitores mostraban gráficos de acciones, noticias de la empresa y transmisiones de vigilancia. Una pared de notas y fotografías rastreaba a los jugadores clave en Harrison Technologies. Y en el centro de mi escritorio estaba una foto que había robado de la oficina de mi padre durante mi primera semana en el trabajo, una foto de él y mi abuelo en la celebración de la oferta pública inicial de la empresa. Saqué mi teléfono y descargué las fotos que había tomado esa noche. Los documentos de adquisición necesitarían un análisis cuidadoso, pero fue la carta de Thomas Harrison la que captó mi atención. La leí de nuevo, más despacio esta vez, asimilando cada palabra. Querido Alexander. Como mi salud sigue deteriorándose, necesitamos discutir el futuro de Harrison Technologies. Tus recientes decisiones me han dado motivos de preocupación. La Junta comparte mis preocupaciones sobre la dirección que estás tomando con la empresa que construí. Esta empresa se construyó sobre la innovación y la integridad, no solo sobre los márgenes de beneficio. Tu enfoque en las ganancias a corto plazo sobre el crecimiento sostenible va en contra de todo lo que he tratado de enseñarte. Quizás mi mayor fracaso fue no ver esto antes. Necesitamos reunirnos. Hay cosas que no sabes, decisiones que he tomado que impactarán el futuro de Harrison Technologies. No me obligues a formalizar esto a través de la Junta. Tu padre. Thomas. Me recosté en mi silla, con una sonrisa en mis labios. Thomas Harrison no solo estaba preocupado por la empresa, se estaba preparando para actuar. La pregunta era, ¿cómo podría usar esto a mi favor? Busqué el registro de accionistas de la empresa en mi computadora. Mi participación del 2% estaba oculta detrás de una serie de empresas fantasma, imposibles de rastrear hasta mí. Pero no era la única que compraba acciones en silencio. Varias firmas de inversión habían estado acumulando pequeñas posiciones en los últimos meses. ¿Estaban anticipando la misma lucha de poder que yo? Una notificación apareció en mi pantalla, un correo electrónico de mi contacto en la SEC. Otra pieza del rompecabezas estaba encajando. Mañana, tomaría el mayor riesgo hasta ahora en mi plan cuidadosamente orquestado. Mañana, comenzaría el proceso de convertirme en la mayor accionista independiente de Harrison Technology. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, vi mi reflejo en el espejo del baño. Por un momento, volví a ver el rostro de mi madre, la misma determinación, el mismo indicio de tristeza alrededor de los ojos. Estoy haciendo esto por las dos, mamá, susurré. Pero mientras estaba acostada en la cama, mirando al techo, me pregunté si eso era realmente cierto. ¿Estaba haciendo esto por la memoria de mi madre, por mi propio sentido de justicia, o por algo completamente distinto? La respuesta, sospechaba, se aclararía muy pronto. Las próximas semanas pondrían a prueba todo por lo que había trabajado. Mi padre pensaba que era intocable, pensaba que podía despedir a la gente de su vida sin consecuencias. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Cerré los ojos, ya planeando mi próximo movimiento. Mañana sería otra noche de limpieza de oficinas, recopilación de información y construcción silenciosa de mi caso. Pero pronto, muy pronto, Beth la limpiadora desaparecería, y Elizabeth Harrison finalmente tomaría su lugar en la empresa que debería haber sido su derecho de nacimiento. El juego estaba cambiando, y yo era la única jugadora que conocía todas las reglas. Los titulares de la mañana golpearon como una bomba: Harrison Technology se enfrenta a un intento de adquisición hostil. Sonreí mientras leía el artículo en mi tableta, sabiendo que había orquestado cada palabra. La participación del 15% que había acumulado silenciosamente a través de varias empresas fantasma finalmente se había revelado, enviando ondas de choque a través del mundo corporativo. La reacción de mi padre fue exactamente lo que esperaba. En cuestión de horas, Harrison Technologies emitió un comunicado denunciando el intento oportunista de desestabilizar una gran empresa estadounidense. Alexander Harrison, siempre el showman, programó una conferencia de prensa para esa tarde. La vi desde mi apartamento, todavía con mi uniforme de limpiadora después de terminar mi turno de la mañana. Esta empresa fue construida por mi padre, declaró, su voz con ese tono autoritario familiar, y no permitiré que inversores anónimos destrocen su legado.
Si tan solo supiera que el legado era exactamente por lo que estaba luchando. Las últimas 3 semanas, desde que descubrí la carta de mi abuelo, habían sido un torbellino de movimientos calculados. Liquidé todos los activos que poseía, solicité todos los favores y aproveché los contactos de mis días de banca de inversión para acumular el capital necesario para esta jugada. La participación del 2% con la que había comenzado había sido solo el comienzo. Mi teléfono vibró, un mensaje de Marcus, mi antiguo colega de Goldman Sachs, que había ayudado a organizar las compras de acciones. La junta está convocando una reunión de emergencia mañana. Tu momento es perfecto. El momento perfecto no fue suerte, fue el resultado de 3 años de planificación meticulosa. Había visto a Alexander Harrison dirigir esta empresa como su reino personal, tomando decisiones que lo beneficiaban a él mientras ignoraba las consecuencias a largo plazo. La adquisición que había estado planeando habría destripado el departamento de I+D de la empresa, sacrificando la innovación por ganancias rápidas, tal como la carta de mi abuelo había sugerido. Alexander se preocupaba más por las ganancias a corto plazo que por el crecimiento sostenible. Me cambié de mi uniforme de limpiadora y me puse un atuendo cuidadosamente elegido, un traje gris carbón que costaba más de lo que Beth la limpiadora ganaba en 3 meses. Esta noche sería mi último turno en Harrison Technologies, aunque nadie lo sabía todavía. Tenía una última tarea que completar antes de revelarme. El turno de noche comenzó como de costumbre. Jerry apenas levantó la vista de su periódico mientras empujaba mi carrito de limpieza hacia el ascensor. Pero esta noche, en lugar de ir directamente al piso ejecutivo, me dirigí al departamento de T en el 3er piso. Buenas noches, Beth, me saludó Mike, el técnico de T del turno de noche. Al igual que Jerry, se había acostumbrado a mi presencia a lo largo de los años. A diferencia de Jerry, en realidad había sido útil, proporcionando información valiosa sobre la seguridad de la red de la empresa sin saberlo. Hola, Mike, dije, manteniendo mi voz casual. La sala de servidores necesita limpieza esta noche. Órdenes del señor Harrison. Mike frunció el ceño. ¿En serio? Nadie me dijo nada de eso. Me encogí de hombros, sacando una orden de trabajo que había falsificado. Solo sigo el horario. Él miró el papel y asintió. Está bien, pero ten cuidado ahí dentro. No toques nada que parezca importante. Si tan solo supiera lo que realmente buscaba. Dentro de la sala de servidores, localicé rápidamente lo que necesitaba, las unidades de respaldo que contenían las grabaciones de las reuniones de la Junta de los últimos 5 años. Mi padre, siempre paranoico con las filtraciones, insistía en grabar cada reunión. Esas grabaciones habían capturado innumerables instancias de su cuestionable toma de decisiones, incluidas discusiones sobre enterrar reseñas negativas de productos y eludir los requisitos reglamentarios. Deslicé las unidades en un compartimento oculto en mi carrito de limpieza, reemplazándolas por otras idénticas que no contenían más que estática. Para cuando alguien descubriera el cambio, sería demasiado tarde. Mientras terminaba mis rondas, eché un último vistazo a la oficina de mi padre. El espacio que una vez me había intimidado ahora parecía más pequeño, menos impresionante. Las fotos de navegación antiguas, los libros raros, el escritorio elaborado, todo hablaba de un hombre más preocupado por las apariencias que por la sustancia. Adiós, Beth, me despidió Jerry cuando me fui por última vez. Te veo mañana. Adiós, Jerry, respondí suavemente, sabiendo que nunca lo volvería a ver. De vuelta a casa, agregué cuidadosamente las unidades robadas a mi muro de evidencia. Mañana, todo cambiaría. La reunión de la Junta estaba programada para las 9 de la mañana, y no tenía intención de perdérmela. Pasé la noche revisando mi presentación, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. El intento de adquisición hostil fue solo el movimiento de apertura. Una vez que la Junta viera la evidencia que había reunido, la mala gestión financiera, las violaciones éticas, el patrón de decisiones que anteponían las ganancias personales a los intereses de la empresa, entenderían por qué Alexander Harrison necesitaba ser destituido. La mañana llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Me vestí cuidadosamente con un traje negro a medida, el colgante de zafiro de mi madre alrededor de mi cuello. El colgante era la única pieza de joyería que había conservado de su tiempo con Alexander, un regalo de él durante su breve relación. Me lo había dado en mi cumpleaños número 21, diciendo, recuerda quién eres, no solo de quién eres.
El vestíbulo de Harrison Technologies se sintió diferente cuando entré por la entrada principal en lugar de la entrada de servicio. Un guardia de seguridad en el escritorio no me reconoció sin mi uniforme de limpiadora. ¿Puedo ayudarla? Le entregué mi identificación real. Elizabeth Harrison, para la reunión de la junta. Sus ojos se abrieron un poco al oír el nombre, pero rápidamente se compuso e hizo una llamada. En cuestión de minutos, me escoltaron a la sala de juntas en el último piso. La sala quedó en silencio cuando entré. 12 pares de ojos se volvieron para mirarme, pero solo me importaban dos. Mi padre, de pie a la cabecera de la mesa, parecía confundido e irritado por la interrupción, y mi abuelo, Thomas Harrison, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, me estudiaba con una intensidad que sugería que ya sabía quién era yo. ¿Quién eres tú?, preguntó Alexander. Esta es una reunión privada. Sonreí, sintiéndome extrañamente tranquila. Mi nombre es Elizabeth Harrison. Represento al grupo de inversión que ahora posee el 15% de esta empresa. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara, antes de agregar, también soy tu hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Alexander se puso pálido, luego rojo. Esto es ridículo, espetó. ¿Seguridad? Yo no haría eso, dije, sacando una unidad USB, no antes de que la junta vea lo que hay aquí. Thomas Harrison levantó una mano, deteniendo al guardia de seguridad que había comenzado a acercarse a mí. Déjala hablar. Durante la siguiente hora, expuse mi caso, los registros financieros que mostraban la mala gestión de Alexander, la evidencia de violaciones éticas, el patrón de decisiones que habían debilitado la posición competitiva de la empresa. Con cada revelación, pude ver las expresiones de los miembros de la junta cambiando del escepticismo a la preocupación y a la indignación. Esto es una invención, interrumpió Alexander, con la voz temblorosa. Está tratando de destruir todo lo que hemos construido. No, dije con firmeza, estoy tratando de salvarlo. Pasé los últimos 3 años aprendiendo esta empresa de abajo hacia arriba, viéndote llevarla a la ruina. Trabajé como limpiadora, entrando todas las noches, viendo cómo funcionaban realmente las cosas cuando pensabas que nadie estaba mirando. Thomas Harrison se acercó, sus ojos nunca dejaron mi rostro. La hija de Sarah, dijo en voz baja. Me pregunté si alguna vez encontrarías tu camino aquí. La cabeza de Alexander se volvió hacia su padre. ¿Lo sabías? Sabía sobre el embarazo de Sarah, respondió Thomas. Traté de convencerte de que hicieras lo correcto en ese entonces. Te negaste. Se volvió hacia mí. Continúa, por favor. Describí mi plan para la empresa, volver a los principios de innovación e integridad sobre los que Thomas la había construido, invertir en I+D y desarrollar estrategias de crecimiento sostenible. Mientras hablaba, pude ver a los miembros de la junta asintiendo, algunos tomando notas, otros susurrando entre ellos. Esto es absurdo, interrumpió Alexander de nuevo. No pueden estar considerando seriamente. No solo lo estamos considerando, interrumpió Thomas. Lo estamos votando ahora. Lo que siguió fueron los 30 minutos más largos de mi vida. La junta votó a favor de suspender a Alexander, pendiente de una investigación completa de mis acusaciones. Thomas Harrison fue reinstalado como director ejecutivo interino, y yo fui nombrada directora de estrategia. Mientras los miembros de la junta salían, Alexander permaneció congelado en su silla, mirándome con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Por qué?, finalmente preguntó. ¿Por qué volver después de todos estos años? Lo miré fijamente. Porque esta empresa merece algo mejor de lo que le has dado. Porque la hija que despediste podría ser la única que pueda salvar el legado de tu padre. Yo construí esta empresa en lo que es hoy, protestó. No, dijo Thomas con firmeza. Tú heredaste una gran empresa y casi la llevas a la ruina. Elizabeth ha demostrado más comprensión de lo que debería ser Harrison Technology de lo que tú jamás lo hiciste. Cuando me di la vuelta para irme, Alexander gritó, ¿crees que esto nos hace familia? ¿Crees que esto cambia algo? Me detuve en la puerta. No, no nos hace familia. Pero sí me hace tu jefa. La expresión de su rostro cuando salí fue algo que recordaría durante mucho tiempo. En el pasillo, Thomas me hizo un gesto para que lo siguiera a su oficina privada.
Una vez dentro, sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio, una foto de mi madre sosteniéndome cuando era bebé. Te seguí la pista a lo largo de los años, dijo en voz baja. Tus logros, tu educación. Debería haber hecho más. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté, la pregunta que me había hecho durante años finalmente salió. Suspiró profundamente. Orgullo, quizás. O cobardía. Dejé que los errores de Alexander se convirtieran en los míos. Me miró, sus ojos claros y decididos. Pero podemos arreglar eso ahora, si estás dispuesta. Estudié al hombre que era a la vez un extraño y familia. No vine aquí buscando un abuelo, dije con cuidado. No, sonrió. Viniste aquí para tomar el control de una empresa de $1.000 millones, y lo hiciste brillantemente. Se dirigió a la ventana, mirando hacia la ciudad. Pero tal vez, mientras reconstruimos esta empresa, podamos reconstruir algo más también. Me uní a él en la ventana, pensando en todo lo que había llevado a este momento, la niña que creció sin padre, la joven que convirtió el rechazo en determinación, la limpiadora que se convirtió en jefa. Tal vez podamos, dije en voz baja. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre la oficina. Mañana traería nuevos desafíos, reestructurar la empresa, implementar mis planes, lidiar con las consecuencias de la suspensión de Alexander. Pero por ahora, de pie junto a mi abuelo, viendo terminar el día desde una oficina que una vez limpié, sentí una sensación de paz. El juego no había terminado, pero las reglas habían cambiado. Y esta vez, no estaba jugando desde las sombras. Un mes después de tomar el control de Harrison Technologies, me senté en lo que una vez había sido la oficina de Alexander, revisando los últimos informes financieros. Las fotos de navegación antiguas habían desaparecido, reemplazadas por gráficos que rastreaban nuestras nuevas iniciativas de I de los pretenciosos libros raros habían dado paso a manuales técnicos reales y análisis de la industria. Esto ya no era solo una oficina, era un centro de mando para reconstruir la empresa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Thomas, reunión de la junta en 20 minutos. Alexander apela su suspensión. No me sorprendió. Mi padre había pasado el último mes construyendo su caso, alegando que había obtenido información ilegalmente durante mi tiempo como limpiadora. Había contratado a los mejores abogados que el dinero podía comprar, aunque ese dinero se estaba agotando rápidamente. La Junta había congelado la mayoría de sus activos en espera de la investigación. ¿Lista?, preguntó Thomas, entrando en mi oficina en su silla de ruedas. A pesar de su salud deteriorada, había sido un aliado invaluable durante la transición, ayudándome a navegar por las complejas relaciones dentro de la empresa. Siempre, respondí, reuniendo mis archivos. ¿A cuántos miembros de la Junta está tratando de convencer? 3, dijo Thomas sombríamente. Morton, Chen y Davis. Viejos amigos suyos, preocupados por sus propias posiciones y todas sus decisiones son objeto de escrutinio. Asentí, habiendo esperado esto. Entonces es hora de mostrarles lo que encontré en las copias de seguridad de la sala de servidores. La sala de juntas se veía exactamente como lo había hecho hace un mes, cuando había revelado mi identidad. Pero la dinámica había cambiado drásticamente. Donde una vez fui la forastera, abriéndome camino a la fuerza, ahora me sentaba a la cabecera de la mesa, con Thomas a mi derecha. Alexander y sus abogados se sentaron en el extremo opuesto, como suplicantes ante un tribunal. El señor Harrison ha preparado una declaración, comenzó su abogado, pero levanté la mano. Antes de escuchar cualquier declaración, dije, mi voz con la autoridad que había aprendido de años de observar a mi padre, me gustaría compartir nueva información con la Junta. Asentí a mi asistente, quien distribuyó carpetas a cada miembro de la Junta. Estas transcripciones provienen de grabaciones de reuniones de la Junta que se remontan a 5 años. Presten especial atención a las secciones resaltadas. La sala quedó en silencio mientras leían. Vi sus rostros cambiar a medida que descubrían el alcance de la manipulación de Alexander, los contratos con fecha retroactiva, los informes de seguridad enterrados, el desmantelamiento sistemático de los procesos de control de calidad que mi abuelo había implementado. Esto es vigilancia ilegal, protestó el abogado de Alexander. Estas grabaciones se hicieron por orden de su propio cliente, interrumpí. Cada reunión de la Junta durante los últimos 5 años, grabada y archivada. Política de la empresa.
¿No es así, papá? El rostro de Alexander se había puesto pálido. Sabía lo que contenían esas grabaciones, cada decisión poco ética, cada manipulación, cada vez que antepuso sus propios intereses a los de la empresa. Morton, dije, dirigiéndome directamente a uno de sus aliados, presta especial atención a la discusión sobre las inversiones del fondo de pensiones. Fíjate cómo aparece tu nombre. Las manos de Morton temblaron mientras leía la sección correspondiente. Los otros miembros de la junta se inclinaron para mirar, y pude ver el momento en que lo entendieron. Alexander no solo había traicionado a la empresa, había implicado a muchos de ellos en sus planes. Esto es una caza de brujas, dijo Alexander, poniéndose de pie. Estás tratando de destruir todo lo que construí. ¿Tú construiste? La voz de Thomas cortó la sala como acero. Tú heredaste esta empresa cuando estaba en su apogeo. Heredaste un legado de innovación, de integridad. ¿Y qué hiciste con él? Nos hice rentables, respondió Alexander. Nos mantuve competitivos. Te hiciste rentable a ti mismo, corregí, sacando otro documento. Este análisis muestra la correlación entre las decisiones de la empresa y tus operaciones bursátiles personales. Fíjate cómo siempre pareces vender antes de que salieran las malas noticias, o comprar antes de los anuncios positivos. El abogado le susurró algo urgentemente al oído a Alexander, pero él lo ignoró. Eres igual que tu madre, escupió. Ella también trató de atraparme, apareciendo con su prueba de embarazo y sus sueños de jugar a la familia feliz. La sala quedó en silencio. Me levanté lentamente, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Mi madre nunca te atrapó. Ella te amaba, creía en ti. Su error fue pensar que eras capaz de amar algo más que el poder y el dinero. ¿Y qué amas tú?, preguntó. Te infiltraste en esta empresa, nos espiaste, manipulaste tu camino hacia el control. Amo lo que esta empresa podría ser, dije con firmeza, lo que estaba destinada a ser. Pasé 3 años limpiando estas oficinas, viendo a personas talentosas ser retenidas por tu ego. Vi innovaciones enterradas porque no se ajustaban a tus objetivos de ganancias a corto plazo. Te vi matar lentamente todo lo que mi abuelo construyó. Nuestro abuelo, corrigió amargamente. No, dijo Thomas en voz baja. Ella se ganó el derecho a llamarme así. Tú lo perdiste. La Junta votó por unanimidad para hacer permanente la suspensión de Alexander. Sus aliados, al ver evidencia de su manipulación, se volvieron contra él para salvarse a sí mismos. Mientras la seguridad lo escoltaba, se volvió hacia mí por última vez. ¿Crees que has ganado?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Crees que puedes dirigir esta empresa mejor que yo? Lo miré fijamente. Ya lo estoy haciendo. Las siguientes horas fueron un torbellino de papeleo y preparativos. Habría que notificar a la prensa, preparar declaraciones, gestionar los mercados. Pero antes de todo eso, tenía una tarea más que completar. Bajé al vestíbulo, donde Jerry estaba comenzando su turno de noche. Me miró sorprendido cuando me acerqué a su escritorio. Señorita Harrison, dijo con incertidumbre. Quiero decir, supongo que eras Beth, yo no. Sonreí, tendiéndole un sobre. Gracias, Jerry, por ser amable con la limpiadora que nunca existió. Dentro del sobre había una carta de ascenso, jefe de seguridad del edificio, reportando directamente a mí. Sus ojos se abrieron cuando lo leyó. Yo, no entiendo, dijo. ¿Por qué? Porque trataste a todos con respeto, independientemente de su posición. Ese es el tipo de persona que necesitamos aquí. Luego, visité a Mick en ti. También obtuvo un ascenso, junto con fondos para las mejoras de seguridad que había estado solicitando durante años. Uno por uno, busqué a las personas que habían mostrado amabilidad con Beth la limpiadora, que habían hecho su trabajo con integridad incluso cuando a la gerencia no le importaba. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, me encontré de vuelta en mi antiguo armario de limpieza. Mi carrito todavía estaba allí, aunque alguien más lo estaría usando ahora. Pasé mi mano por el asa, recordando todas las noches que lo había empujado por estos pasillos, recopilando información, construyendo mi caso, preparándome para este momento. ¿Tienes dudas?, preguntó Thomas desde la puerta. Me volví para mirarlo, sonriendo. No. Solo recordando dónde empecé.
Se acercó en su silla de ruedas, mirando pensativamente los artículos de limpieza. Sabes, he estado pensando en lo que dijiste en la reunión de la Junta, sobre lo que podría ser esta empresa, y creo que ya lo estás haciendo realidad. Sacó una vieja fotografía, no la de mi madre esta vez, sino una que nunca había visto antes. Lo mostraba como un hombre joven, de pie frente a una pequeña tienda con un letrero pintado a mano, Harrison Electronics. Empecé con nada, dijo en voz baja. Lo construí todo desde cero. Tu padre nunca entendió esa parte. Nació en el éxito, nunca tuvo que luchar por él. Como yo, señalé. Sacudió la cabeza. No. Tú luchaste más que nadie. Podrías haber entrado con abogados y demandas, intentado reclamar tu derecho de nacimiento a través de los tribunales. En cambio, aprendiste esta empresa de abajo hacia arriba. Te ganaste cada parte de ella. Sentí que las lágrimas amenazaban, pero las contuve. No he terminado de ganármelo. No, estuvo de acuerdo, pero has hecho un comienzo increíble. A la mañana siguiente, llegué temprano para encontrar una fila de reporteros afuera del edificio. Las noticias de la destitución permanente de Alexander se habían filtrado, y todos querían la historia. Me enderecé la chaqueta, toqué el colgante de mi madre para tener suerte y salí de mi auto. Señorita Harrison, gritaron. ¿Es cierto que trabajó como limpiadora aquí? ¿De verdad espió a su propio padre? ¿Cuáles son sus planes para la empresa? Me detuve en la parte superior de los escalones, pensando en todo lo que me había llevado a este momento, la niña que creció sin padre, la mujer que pasó años planeando su venganza, la limpiadora que se convirtió en directora ejecutiva. Harrison Technologies está entrando en una nueva era, dije claramente. Estamos volviendo a nuestras raíces de innovación e integridad, mientras avanzamos hacia el futuro. En cuanto a trabajar como limpiadora, sí, lo hice. Porque a veces, la única forma de entender realmente una empresa es verla desde abajo. Más tarde ese día, recibí un paquete. Dentro había un marco que contenía mi antiguo uniforme de limpieza, con una nota de Thomas: nunca olvides dónde empezaste. Es lo que te hace diferente a él. Lo colgué en la pared de mi oficina, justo donde solían estar las fotos de navegación de Alexander, un recordatorio de que el éxito no se trata de lo que te dan, sino de lo que estás dispuesto a trabajar. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina, vislumbré al equipo de limpieza nocturno comenzando sus rondas. Se movían de manera diferente ahora, con la cabeza en alto, más confiados. La noticia de mi historia se había extendido y, de repente, los trabajadores invisibles ya no eran tan invisibles. Toqué el colgante de mi madre, deseando que pudiera ver lo que había logrado. Ella siempre me había dicho que la venganza no era la respuesta, que me consumiría si la dejaba. Pero esto ya no se sentía como venganza. Se sentía como justicia, como restauración. Mi teléfono vibró, un mensaje del abogado de Alexander. Quería reunirse, para discutir términos. Lo borré sin responder. No había nada más que discutir. El pasado era el pasado, y yo tenía una empresa que dirigir. Mientras caía la noche sobre la ciudad, me paré en la ventana de mi oficina, mirando las luces de abajo. En algún lugar allá afuera, mi padre probablemente estaba tramando su próximo movimiento, tratando de averiguar cómo recuperar lo que había perdido. Pero nunca entendería lo que realmente había perdido, no la empresa, no el poder, sino la oportunidad de conocer a su hija. Su pérdida, decidí. Yo tenía trabajo que hacer. El carrito de limpieza todavía estaba en mi antiguo armario, un recordatorio de dónde comenzó todo. Pero ahora, era solo eso, un recordatorio. El juego había terminado, y yo había ganado. No solo para mí, sino para mi madre, para mi abuelo y para cada persona que alguna vez había sido subestimada o pasada por alto. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces, es simplemente convertirse en todo lo que dijeron que no podría ser. Soy Elizabeth Harrison, hija de Alexander Harrison, nieta de Thomas Harrison. Pero lo más importante, soy la mujer que limpiaba oficinas por la noche y se convirtió en CEO durante el día. Soy la prueba de que donde empiezas no determina dónde terminas. Y apenas estoy comenzando.